Buenas tardes, licenciada Jenny Piloso Mendoza. Somos del grupo número 2 de la asignatura Filosofía de la Educación y hoy les vamos a hablar sobre los filósofos. Biografía de Mauricio Hardier. Mauricio Hardier nació en Torreón, México, el 4 de marzo de 1950. Comenzó su investigación en la filosofía analítica con su tesis titulada Sobre el problema de los universales en la filosofía y la metafísica. Desde ese momento se convirtió en uno de los máximos exponentes del pensamiento medieval. Más tarde, en la década de los 80, alcanzó más importancia en estos ámbitos, aunque sobre todo a finales de dicha década comenzó a plantear lo que sería su actual propuesta hermenéutica. Desde el 28 de mayo de 1990 es miembro de la Academia Mexicana de la Historia y en 1996 se convirtió en miembro de número de academias de docentes en humanidades. Un año después, el 27 de noviembre de 1997, fue elegido de la Academia Mexicana de la Lengua. Actualmente, su propuesta de interpretación analógica es muy importante en España. Existe una revista especializada en su estudio. En países como Argentina, México y España, entre otros, existen cátedras o centros de investigación dedicados a estudiar su propuesta. Y actualmente, algunas de sus obras están siendo traducidas en diferentes idiomas. Sus aportes. Es fundador de la propuesta hermenéutica analógica, reconocida hoy en día como una propuesta original y novedosa en el campo de la hermenéutica filosofía. Es un autor político que cuenta con más de un centenar de libros públicos de temas variados como la filosofía de la religión, la filosofía de la lengua, el estructuralismo, la filosofía medieval y, por supuesto, la hermenéutica. Gracias. Hola, mi nombre es María Mercedes Andaluz Alvarado. Yo les voy a hablar sobre el filósofo Danny Robert Dufour. Es un filósofo francés contemporáneo, doctor en ciencias de la educación y en letras y ciencias humanas, profesor en ciencias del programa del Colegio Internacional de Filosofía, nacido en el año 1947, nacionalidad francesa. Su trayectoria es enseñar regularmente en el extranjero, en particular en Brasil y México. También ha dictado conferencias en la Universidad Nacional de Colombia. Una de sus conferencias más recientes es en Querétaro. También su trabajo está orientado a analizar los problemas postmodernos del sujeto. Su trabajo principal aborda procesos simbólicos y sitúa en la conjugación de filosofía política y psicoanálisis. Su primer libro enseña de los maestros estructurales para mostrar que sus propuestas que vienen a dar cuenta mediante estructuras binarias del relato del enunciado o del inconsistente. Se basa en hechos de axiomas no binarios sino unitarios. En el segundo trabaja sobre la otra lógica no binaria, sino termaria, que prevalece en sistemas narrativos y simbólicos que originan un tercero, un otro. Es indispensable para la formación del sujeto y de la social. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jennifer Estefanía Armeo Bandi y voy a hablar sobre la biografía de Roberto Esposito. Roberto Esposito fue un filósofo italiano especialista en la filosofía moral y política. Enseña historia de las doctrinas políticas y filosofía en el Instituto Italiano de Florencia y en la Facultad de Ciencias Políticas del Instituto Oriental de Nápoles. Es uno de los miembros fundadores del Centro para la Investigación del Léxico Político Europeo. También se ocupa de la función de la filosofía como uno de los grandes consultores para la vida. Sus características. Se caracteriza por ser el filósofo más indicado para tratar el fenómeno patógeno que ha cobrado tantas víctimas en el planeta,
Desde sus orígenes aspiró a convertirse en el saber por excelencia. Para él era posible un horizonte intelectual en el que la ciencia era indiscernible del saber filosófico. Su filosofía está llena de conceptos provenientes de otros campos del saber. Sus aportes: biopolítica y filosofía. Hace alusión a un conjunto de estrategias orientadas para dirigir las relaciones administrables en la vida cotidiana para hacer de la sociedad un balance equitativo desde la perspectiva objetiva de la vida. La posición realista de la política de Esposito ayuda a comprender mejor los acontecimientos de la política y la vida en las relaciones de poder y en dónde se sitúa y coloca el pensar, actuar de la subjetividad humana. Pensamiento viviente. Es el doble sentido de ser un pensamiento más vivo que nunca y por ello debemos comprender la vida, su dimensión meramente biológica como referente privilegiado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carol Andrade y hoy les voy a hablar de Gary Lawrence. Gary Lawrence nació el 29 de mayo de 1954 en el estado de Nueva York. Es un activista, académico y filósofo estadounidense y uno de los principales exponentes del movimiento por los derechos de los animales. Es también conocido en particular por sus ideas abolicionistas y su crítica del proteccionismo animal. Francione es actualmente profesor de Derecho y Filosofía en Rutgers School of Law Newark, donde imparte cursos junto con el profesor Charlton. A continuación, les voy a hablar de sus aportes. Lawrence es conocido por su trabajo sobre la teoría de los derechos de los animales. En 1989 fue el primer académico en señalarlo en una escuela de derecho estadounidense. Su trabajo se ha centrado en tres cuestiones: el estado de propiedad de los animales, las diferencias entre los derechos de los animales y el bienestar, y la teoría de los derechos de los animales basada únicamente en la sensibilidad. También es autor de varios ensayos y artículos sobre derechos y leyes de los animales. Ha escrito artículos sobre el derecho de autor, derecho de patentes y derecho y ciencia. En su libro Animales, Propiedad y la Ley, Francione argumenta que debido a que los animales son propiedad de los seres humanos, estos deben garantizar un trato humano y prohibir la imposición del sufrimiento innecesario. En su mayor parte, estas leyes solo requieren que los animales reciban un nivel de protección que no impida que sean utilizados como propiedad humana. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Francisco Alvarado y hoy les hablaré sobre la biografía de Michel Onfray. Este fue un filósofo francés que nació el 1 de enero de 1959, en Argentan, esta siendo una región baja de Normandía. A los 10 años de edad, este fue ingresado en un orfanato católico, en la cual dicen que sufrió muchos malos tratos, y él permaneció allí hasta los 14 años de edad. Y fue allí donde se empezó a refugiar en las lecturas, comenzándole a gustar la filosofía. Fue empleado en una fábrica de queso y luego pasó a laborar también siendo ferroviario. En 1979 hizo prácticas en el Oil French en Argentan para así poder financiar sus estudios. Hizo prácticas de periodista hasta 1982. Tuvo su primer doctorado en filosofía con tan solo 27 años de edad, en la cual formuló su tesis con el nombre Las implicaciones éticas y políticas del pensamiento negativo. A los 28 años de edad, un año más tarde de haber obtenido este doctorado, él sufre un infarto y después tuvo 2 derrames cerebrales. Él escribió un primer gran éxito titulado El vientre de los filósofos. Eso fue en el año 1989. Fue autor de más de 100 libros
a partir del año 1989. Era considerado autodidacta. Entre eso, pues, se definió como socialista liberario, pero no liberal, ¿sí? Se casó, pues, también con Marie Claudel, quien falleció a consecuencia de un cáncer que sufrió durante 13 años. Y dentro de las aportaciones más relevantes, ¿sí? Tiene, pues, la Universidad Popular de Caen. Segundo, hacia una hermenéutica práctica y existencialista. Y tercero, pues, el polemista ateo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Voy a dar sobre la biografía de Julián Nida Romelín. Su nacimiento se dio el 28 de noviembre de 1954. Es un filósofo y politólogo alemán. En 1984 completó su doctorado de filosofía en la Universidad de Lewis, Maximilian de Múnich, donde obtuvo una cátedra asistente, primero en el Departamento de Filosofía y luego en el Departamento de Ciencias Políticas. En 1989 se le otorgó la habilitación del título postdoctoral alemán del Departamento de Filosofía de la Universidad Louis Maximilian de Múnich. Después de una cátedra el visitante de un año de la Universidad Estatal de Minnesota fue nombrado presidente del Centro de Ética en Biociencias de la Universidad Everett Course de Tübingen. En 1993 a 2003 ocupó una cátedra de filosofía en la Universidad de Göttingen antes de ocupar la cátedra de teoría en la política y filosofía en la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich. Se desempeñó como decano en la Facultad de Filosofía desde 2009 hasta 2012 y luego como decano adjunto a partir de entonces, de 2011 hasta 2016. Fue presidente del Centro de Ética de Múnich. De las aportaciones más importantes tenemos que actualmente es portavoz del programa de estudios ejecutivos, filosofía, política y ética, y miembro de la Junta de Fundación Parmenides, que se dedica a fomentar la investigación en multidisciplinas sobre el pensamiento de la interfaz de las ciencias naturales y las humanidades. Otra protección que tenemos es la consulta de ejecutivos y altos directivos en cuestiones de éticas, debido a su experiencia en la ética del riesgo y la filosofía de la economía, como lo revela el puesto de rector en el panel de finanzas y éticas de la Asociación Alemania de Análisis Financieros y Administradores Activos, y su membresía en el Consejo de Asesor de Integridad y Responsabilidad Corporativa de Tenor. Eso fue todo. Gracias.